Gracias a quienes se están conectando, a quienes nos acompañan el día de hoy. Les presento, ella es la doctora Diana Arocha, médico pediatra, fundadora, si no me equivoco, de Con mi Pediatra, pero Doc, yo quiero que tú me cuentes un poquito más acerca de ti. Bueno, yo soy Diana Arocha Hoyos, yo soy médica pediatra, soy la fundadora de Con mi Pediatra, una empresa encargada como de todo el entrenamiento a los padres, el acompañamiento en la crianza y el desarrollo de sus hijos. Trabajo soy docente de la Universidad CES, pregrado y posgrado, he sido docente de varias universidades y trabajo también como médica asistencial con los estudiantes en el Hospital Manuel Uribe Ángel. Bueno, y también tengo consultorio para atención de pacientes que tengan póliza de Sura, seguros Allianz y atención de pacientes particulares también. Bueno, de nuevo, Doc, muchas gracias a las personas que se están conectando. Bueno, les cuento, el día de hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades que les puede dar a las mamitas durante la gestación y que pueden ocasionar pérdida auditiva. Les agradezco a las personas que se están conectando, que por favor las preguntas procuremos hacerlas hacia el final de lo que hablemos nosotros, porque hoy organicé un poquitico diferente mi set y voy a quedar un poquitico alejada del celular, no me va a quedar tan fácil leer las preguntas, sino hasta el final, ¿listo? Entonces, Doc, vamos a hablar entonces de las TORCH, que son todas estas enfermedades, como lo decía, que le pueden dar a la mamá durante el periodo de gestación y que pueden generar algún daño a nivel auditivo del bebé. Empecemos por la T, de toxoplasmosis. ¿Qué es la toxoplasmosis? Listo. La toxoplasmosis es una de las enfermedades que se produce como consecuencia de la infección por uno de los parásitos que es el Toxoplasma gondii. Este parásito es uno de los parásitos más comunes en el mundo y se nos pueden infectar tanto niños como adultos. ¿Cómo se puede contagiar la mamá de toxoplasmosis? Ok, la mamá nos podría contagiar de toxoplasmosis con alimentos que estén mal cocinados o carnes pues que estén contaminadas, por ejemplo. Se habla también de que el gato puede infectar al humano y generalmente cuando el gato infecta al humano es por las heces del gato. Acá es importante y voy a hacer una aclaración, es el gato callejero, el gato que sale a la calle, o sea, no es que la mujer en embarazo para evitar contaminarse tenga que salir de su mascota, no, esto indiscutiblemente no, pero sí se nos puede contaminar con la manipulación de la materia fecal, o sea que si la mamá se me lavara súper bien las manos, con eso casi que pues podríamos evitarlo. Y también se transmite por consumir agua no potable. Ok, Doc, entonces hablamos que, digamos que se puede prevenir simplemente con los cuidados y procurar que quienes tienen estos animalitos, pues la limpieza de sus heces y demás las hagan otras personas, ¿verdad? Sí, correcto. Y también pues que los alimentos sean súper bien cocinaditos para que no evitemos comer pues, bueno, la carne cruda y pues que el agua sea potable, pues en la medida de lo posible, ¿cierto? Y si Vale. no hervir. Doc, el grado de afectación que pueden llegar a tener estos bebés en general va a depender de la etapa de gestación en la que le dé toxoplasmosis a la mamá o cómo es. Sí, Johanna, mírame que esto es súper importante porque realmente depende mucho de la edad de gestación en la que la mamá se nos infecte. Entre más temprano esté pues iniciando el embarazo, entonces, entre más rápido esté la infección del periodo gestacional, más riesgos vamos a tener para ese bebé. La infección va a ser mucho más grave, pero ya a medida que va pasando el tiempo de la gestación, aunque el riesgo de infectarse se vuelve más alto, la infección ya no es tan grave para el recién nacido, pues para el feto. Vale, en la misma medida será a nivel auditivo, es decir, como tú mismo lo dices, si es una mamá que hasta ahora está empezando su embarazo, además de que es muy propensa a un aborto, también de esa misma manera va a afectar la parte auditiva o el desarrollo auditivo del bebé. Se dice que alrededor de la tercera, quinta semana se inicia la formación del oído, entonces entre más temprano inicie, pues de esa misma manera va a afectar ese desarrollo. Si iniciamos desde
desde la parte externa, pues entonces nos va a afectar muy seguramente en esa misma medida y asimismo en la medida en que vaya avanzando el embarazo, si aparece hacia finales del embarazo, que es cuando están, digamos que terminando ese proceso madurativo, asimismo va a afectar en esa medida la audición. Y ahí es algo muy importante que tenemos que aclarar y es que no todas las mamás en embarazo van a ser sintomáticas. Es más, la mayoría van a ser asintomáticas. Entonces, de ahí va a depender que realmente hagamos un control estricto en estas mamás para determinar rápidamente cuándo se nos infecten, porque ellas no van a presentar síntomas. Y lo mismo en el recién nacido, sobre todo el que se infecta después de la segunda mitad de la gestación fácilmente va a estar asintomático durante los primeros meses de vida y casi que nos vamos a dar cuenta con eso que tú nos dices, porque hay una afectación del oído. Y eso es súper importante porque las secuelas a largo plazo son muy importantes pues cuando tenemos una afectación auditiva. Entonces, en este paciente, la afectación sería una hipoacusia neurosensorial. Entonces, hay que pues tratar de diagnosticarlo a tiempo, porque cuando se hace un diagnóstico temprano en la madre, podemos prevenir, digamos, que vaya a tener la hipoacusia o las otras manifestaciones que puede llegar a tener. Doc, por lo general en las mamitas que están embarazadas, estos exámenes se los hacen casi que al inicio del embarazo. No sé, digamos, no tengo mucho conocimiento acerca de si es algo que se hace periódicamente o cada cuánto tiempo, porque como sabemos que puede aparecer en cualquier momento y hay mamitas precisamente que son asintomáticas, ¿cómo se llevar un control al respecto? Claro. Entonces, mira, acá es súper importante porque pues vamos a hablar de varias enfermedades, de varias patologías acá, pero no todas se les hace un seguimiento estricto, sino dependiendo lo que vamos encontrando en el día a día. Pero el examen para toxoplasma, que se mide con anticuerpos, se les pide IgM e IgG de anticuerpos a las madres, se les debe pedir, pues inicialmente, si la mamá tuviera un embarazo planeado, se le debería pedir antes de la gestación para mirar cómo está su estado inmunológico. Y según esto, si no tiene anticuerpos, se le debe pedir mínimo cada mes. Y nosotros, los pediatras, siempre nos aseguramos que el IgM para toxoplasma de la mamá, para que tenga vigencia, debe ser de por lo menos un mes antes de que el bebé haya nacido. Entonces, por ejemplo, en las consultas gestacionales que yo les hago, la primer consulta pediátrica gestacional, que es cuando el bebecito todavía está en la barriga, que yo les hago a las mamás de mis pacientes o de mis futuros pacientes, digamos. Entonces, a ellas siempre les pido ese examen y soy muy estricta con ese examen porque ese examen es fundamental para descartar que no vaya a haber ninguna de estas infecciones, porque si el niño la llegara a tener, no nos daríamos cuenta nunca hasta que el niño sea el tiempo de empezar a hablar y no hable. Una Porque afectación del desarrollo. Vale, Doc. Hablemos del síndrome de la rubeola congénita. Listo, bueno, cuando hablamos de síndrome, entonces tenemos que tener claro que síndrome es como un conjunto de enfermedades y acá hablamos de que se presentan secundario a la infección de la rubeola para una mamá que está con su bebé, con su feto, en un periodo de crecimiento. Acá por eso hablamos de congénita, porque es durante el periodo fetal que se presenta esta infección. Digamos que a nivel auditivo, en estos bebés lo que va a pasar es que sufre una osificación de la cóclea, lo que produce una hipoacusia neurosensorial, por lo general de grado profundo. En muchos de los pacientes lo que tengo entendido es que incluso la única afectación, o en la mayoría de los casos casi que la única afectación que se pueda presentar es esta, la del oído. No sé si tú tengas o sepas qué otras afectaciones más se pueden presentar en el bebé. Listo, realmente se pueden presentar muchas manifestaciones, pero digamos la principal y por la que más se nos caracteriza el síndrome de rubeola congénita es por una hipoacusia que, como tú nos dices, afecta a la cóclea y digamos todos los huesitos del oído se afectan porque en la rubeola congénita se afectan los huesos, entonces se nos puede afectar huesos de otra parte. Y otras de las manifestaciones clínicas muy importantes son alteraciones oculares y problemas cardíacos también en el bebé.
Hay algo aquí y es que esto puede ser uni o bilateral, por lo que en los niños en los que se da en un solo oído es probable que no se detecte, sino también más o menos hacia el año o 2 años de vida. Sí, inclusive han habido reportes donde de hecho se pueden demorar varios años en aparecer y se habla de que al bebé se le debería estar haciendo un seguimiento muy estricto una vez hayamos diagnosticado que presentó síndrome de rubéola congénita para poder determinar cómo fue la afectación. Aunque realmente casi que el 80% de los niños va a tener la hipoacusia neurosensorial. Entonces, esa parte, digamos, sí la tenemos que vigilar muy estrecho. Y la rubeola es una enfermedad que es exantemática, generalmente en la infancia, pero se presenta tanto en niños como en adultos. Pero eso ha cambiado, digamos, con el avance del tiempo y de las vacunas y, digamos, hoy en día es muy común que una mamita pueda sufrir de esa rubeola o ya no se ve tanto. No, ya no se ve tanto porque, pues afortunadamente con la vacuna ha disminuido mucho esto, pero todavía tenemos pues personas que todavía siguen insistiendo en que las vacunas no son necesarias y han tenido afectación. Pero pues en general yo ya no esperaría encontrar esto porque ya se supone que todos pues pensaríamos en que ya estamos completamente vacunados. Ya ahora estamos viendo el caso de la falta de una vacuna y estamos Sí, encerrados en la casa por eso. Sí, entonces ya con la sí. vacuna ya casi que hemos solucionado mucho eso, pero todavía se ve lamentablemente. Bueno, de hecho, ya que hablaste de la actualidad con respecto al COVID, y voy a hablar de algo que incluso estábamos hablando hace un ratico en una charla a la que me invitaron, y es que varios estudios que se están haciendo actualmente demuestran que las personas que están sufriendo de COVID presentan alguna afectación auditiva. No se sabe si es por los medicamentos o por la misma condición de la enfermedad, pero sería también muy interesante de pronto investigar en las mamitas embarazadas si eso podría llegar también a generar una afectación a nivel auditivo. Sí, Joana, y ahí pues aprovecho y te cuento, es que realmente, pues claro, todo lo tenemos en investigación en este momento respecto al tema del coronavirus, pero mira que inclusive se presenta alteración en el olfato y también se pueden llegar a presentar alteraciones auditivas. Hay que estar muy pendiente de estos chiquitos que nos van a nacer y de hecho no sabemos si una mamá se nos infectó o no, supondríamos que no porque todas se me están cuidando mucho, pero de todos modos tendríamos que estar atentos. Y bueno, todavía habrá que hacer muchos estudios a ver qué le pasa al feto porque realmente eso no lo conocemos y es muy poco el tiempo, muchos no nos han nacido los suficientes niños como para poder hacer un estudio adecuado. Bueno, pero eso es una invitación para todos los profesionales para ahondar en este campo de investigación que realmente lo estamos necesitando ahorita. Así es. Bueno, Doc, hablemos del citomegalovirus. ¿Qué es el Ajá. citomegalovirus? Listo. Acá con el citomegalovirus tenemos que tener algo muy, digamos, muy presente y es que es una de las enfermedades más frecuentes cuando hablamos del conjunto de TORCH y de las que más problemas nos pueden causar también junto con rubeola en la parte Ah, auditiva. sí. ¿Sí? Ujú. El citomegalovirus es una infección por un virus que es el herpes viridae que causa una infección congénita y digamos que podríamos decirlo dentro de la definición que es la primera causa de hipoacusia no hereditaria, porque nosotros tenemos dos hipoacusias, la hereditaria y la que es adquirida por alguna infección o por alguna otra cosa. Y esta sería la primer causa, la infección por el citomegalovirus sería la primer causa de hipoacusia por enfermedades infecciosas, o sea, Ok, no hereditaria. Ujú. vale. En los niños, bueno, en las mamás que tienen el citomegalovirus y pues digamos que contagian a su bebé, puede pasar que incluso no se detecte esto, sino que al nacimiento, sino que esto se desarrolle hacia lo largo de la vida. ¿Es así? Así es, correcto. Imagínate que más o menos, a ver, el citomegalovirus nos puede infectar a todos en cualquier momento de la vida. Y casi que nosotros hablamos de que el 80% de los infectados no van a presentar ningún síntoma o los síntomas van a ser muy leves, parecidos a los de una gripa o inclusive menos que una gripa, como una gripita muy suave. Pero se habla de que el niño que nace asintomático puede tener, que el que tiene síntomas
generalmente va a poder presentar la hipoacusia rápidamente, o sea, la detectamos en los primeros meses. Pero el problema es con el niño asintomático, el que no nos daríamos cuenta que la mamá tuvo los síntomas, el niño al nacer tampoco muestra los síntomas como tal y puede llegar a tener una hipoacusia hasta 3 años después. O sea, muy importante. Inicialmente veíamos que escuchaba y posteriormente se empieza a disminuir la audición. Y como se me afecta algunas frecuencias, entonces nos damos cuenta, digamos, tardíamente, que es ahí donde nosotros decimos, ese es el problema, porque si no lo detectamos rápidamente, pues se nos va a afectar el habla del paciente, el desarrollo neurológico, muchas otras cosas que necesitamos para una buena cuando un paciente tenga una buena audición. Otras de Dime. las cosas que también influyen y que digamos que de cierta forma también retrasan el diagnóstico es el hecho de que muchas veces hay algunos niños que se afectan en un solo oído. Entonces, como tienen un oído sano y el otro no, entonces el oído sano de cierta forma empuja y ayuda y eso hace que haya también un retraso en el diagnóstico. Pero sí son niños que requieren un seguimiento mucho más continuo que el seguimiento que normalmente se le debe hacer a los chiquitos. Correcto, así es. Y otra cosa ahí, Johanna, sabes también que es súper importante y es porque muchas mamás siempre se preguntan, bueno, y si son asintomáticos, o sea, no presentan síntomas, ¿cómo me doy cuenta? Entonces a uno le entraría la duda, mi hijo de 1 año puede haberlo tenido. Bueno, realmente nosotros como pediatras al examen físico y con una serie de seguimientos que les hacemos a nuestros pacientes rutinarios que evaluamos en cada una de las consultas y con la anamnesis, o sea, con las preguntas que les hacemos a los padres, podemos, digamos, determinar en cierto punto que el niño puede tener riesgo de haber presentado alguna de estas infecciones. Entonces, por eso, pues ahí como un paréntesis, y es animar a los padres a ese control periódico pediátrico de los niños para estar pendientes de estas pues, y de muchas otras enfermedades. Vale, Doc. Doc, ¿y cómo se podría prevenir? ¿Es posible? A ver, realmente el citomegalovirus se considera dentro de las enfermedades de transmisión sexual, pero no solamente se transmite por la parte sexual, porque inclusive hay niños que lo pueden presentar sin tener pues relaciones sexuales, sino solamente por contagio con saliva del adulto que lo presente. En este caso sería lo que siempre hemos dicho como el lavado de manos y evitar pues como el contacto de secreciones diferentes y ya en la parte sexual pues tratar siempre de pues evitar tener varias parejas al mismo tiempo. Bueno, muy interesante, Doc. Recuerden que este live va a quedar puesto en el perfil durante 24 horas. Yo igual lo descargo y se lo comparto a la Doc por si lo quiere subir en su perfil. Y luego quedará también en la red, en nuestra red de Facebook, @oidos.com.co. Allí están todos los lives que hemos hecho durante este tiempo para que los puedan consultar. Así que si los quieren ver, nos pueden seguir por Facebook también. Doc, hablemos un poquitico acerca de la sífilis, que también hace parte de este grupo de enfermedades. Ujú. Bueno, hablemos de sífilis. Sífilis es como la enfermedad que nosotros hablamos como la gran imitadora, la gran simuladora, porque puede presentar múltiples síntomas. Inicia desde una lesión en piel que aparece 6, 7 días después de la infección y digamos, ahí hablaríamos de la sífilis primaria. Nosotros tenemos la sífilis dividida en 3 grupos, que serían la primaria, la secundaria y la terciaria. No siempre tiene que pasar por todas, pero hablamos de la primaria solo como una lesión en piel, no más. La secundaria y la terciaria ya vienen a tener más afectaciones y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a hablar de los oídos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se me pueden afectar los oídos. Se afecta el sistema nervioso central y muchos de los nervios produciendo la hipoacusia. Ok, Doc, digamos que lo que tú dices, la afectación que se puede ver es más hacia nivel central y en el caso de esta, pues que afecta también lo que son las células ciliadas de la cóclea, lo que obviamente va a determinar en una lesión auditiva. Sí. Yo quería preguntarte porque dentro de esta clasificación de las enfermedades a veces también se contempla el herpes, pero hablábamos de no sé qué diferencia haya entre ese tipo de herpes al de pronto el que hablábamos del anteriormente.
A ver, realmente nosotros anteriormente como al citomegalovirus, ¿me preguntas? Sí. Ya, no, Ujú. son digamos dos gérmenes diferentes. Uno sería el herpes simple, que en ese caso hablaríamos del tipo 1 y tipo 2, y en el citomegalovirus, digamos, es otro tipo de virus diferente el que me afectaría. Cuando hablamos de herpes, que estamos hablando de tipo 1 y 2, hablamos de uno, generalmente que presenta afectación de la cintura hacia arriba, y tipo 2 de la cintura hacia abajo. Por eso es que el tipo 2 lo asociamos más con transmisión sexual y el tipo 1 más con contacto también con secreciones, muy parecido a lo que hablábamos del citomegalovirus. El problema con el herpes es que muchas veces las mamás no tienen síntomas y se lo pueden transmitir al bebé. Lo mismo que la pareja puede que no tenga ningún síntoma y puede transmitírselo también a la mamá o la mamá al papá en caso pues tal de alguna de las relaciones sexuales de pronto. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene a su madre como primo infección, o sea, la primera vez que se infecta, el riesgo de infectarse es casi el 50%, mientras que, o sea, de 10 pacientes, 5 van a infectar a su bebé cuando se contamina la primera vez. Mientras que si ya se ha contagiado otras veces, solamente un paciente se me va a infectar de 10 que ya estuvieran, de 10 mamás que ya estuvieran infectaditas. O sea que realmente la primoinfección en el herpes es la más importante pensando en la infección a ese bebé. Bueno, con respecto a la parte auditiva de las mamitas que sufren de herpes, también va a variar mucho y sobre todo va a haber afectación auditiva si se da hacia finales del embarazo y si contagia al bebé cuando en el momento del parto, que allí puede ocasionar infecciones de oído o incluso ampollas en la parte externa del oído rellenas de líquido, y en muchos bebés también se ha encontrado que puede llegar a desencadenar parálisis faciales, parálisis facial muy parecidas a las parálisis faciales de Bell. Correcto. Bueno, Doc, vamos a ver si hay preguntas. Acá me hicieron el favor de anotarme las preguntas. Bueno, ¿qué exámenes se recomiendan para tamizaje universal? Bueno, si estamos hablando de la parte auditiva y como ya salió una legislación aquí en Colombia, que es la ley 1980, del 26 de junio del año pasado, que exige que todo bebé recién nacido debe ser tamizado en lo posible durante la primera semana después de haber nacido, y este tamizaje pues debe hacerse ya sea por autoemisiones o por potenciales automatizados. No sé si tú tengas algo que añadir aquí de exámenes adicionales que deban hacérsele a estos bebés. Creería yo que hay que también añadir el tamizaje visual. A ver, el tamizaje visual tiene como algunas indicaciones, que sobre todo en los prematuros y va menores de 1500 gramos, bueno, tiene como algunas indicaciones, pero acá es muy importante que recordemos también que en el tamizaje auditivo ya hay una ley pues desde el año pasado, pero inclusive en las guías de práctica clínica ya no las habían introducido hace ya algunos años, donde el gobierno nos recomendaba, el Ministerio de Salud nos recomendaba que a todo recién nacido, independiente de peso, edad, todo, pues de edad gestacional de la mamá y antecedentes, se les hiciera el tamizaje auditivo. ¿Por qué se implementó esto? Porque igual que el examen de TSH, o sea, de tiroides, que le hacemos a todos los bebés, son niños que inicialmente pueden ser completamente asintomáticos y solamente con estos exámenes es que determinamos si realmente el niño tiene o no algún problema. Y algo aquí también muy importante es que los papás hay veces nos dicen, no, yo siento que escucha, yo no le voy a hacer el examen, es difícil, yo siento que escucha. Yo siempre les doy el mismo ejemplo, y es que nosotros tenemos diferentes frecuencias con las que podemos escuchar y en algunos niños se nos afectan unas y otras no, y pues solo con este examen, digamos, nos daríamos cuenta. Entonces es fundamental que realmente se lo hagamos, y ahí serían entonces los potenciales auditivos y autoemisiones acústicas, que sería pues como lo que les haríamos todo, porque es lo que tú más o menos nos estabas contando también.
Digamos que las ventajas de tener hoy en día esa ley es que, pues digamos que ya se va a volver algo de obligatorio cumplimiento, porque antes, aunque nos lo recomendaban, digamos que la gente decidía si realmente hacerlo o no, y pues lastimosamente hay mucha gente que no le da la importancia real a la evaluación auditiva, sino hasta que ya ve alguna consecuencia o algún problema como tal. Entonces, por eso es importante realizar este tamizaje o exigir esta realización de este tamizaje, ya sea por la EPS o de forma particular. Y sobre todo, y muy importante en los bebés que no pasen la primera vez el tamizaje, hacer el retamizaje 15 días a máximo un mes después para confirmar si hay pérdidas auditivas o no, porque recordemos que en el caso de los niños que tienen pérdida auditiva, el tratamiento idóneo es ideal iniciarlo durante los primeros meses. Súper. Y ahí también, Joana, hay algunas enfermedades que el paciente ya había pasado su tamizaje inicial y le había ido muy bien. Y algunas enfermedades que presentan pueden hacer que tenga alteración auditiva y nosotros les vamos a recomendar que vuelvan y se hagan un tamizaje nuevamente. Entonces, Claro súper que importante porque pues en algunos casos vamos a necesitar otro u otros. Claro que sí, como en el caso de algunas de estas enfermedades que como lo hablábamos, puede que al inicio salgan bien y que se presente después, pero si son niños que han tenido, las mamitas han tenido estos antecedentes, son niños que van a requerir cada periodo de tiempo hacer un seguimiento. Como en el caso del citomegalovirus especialmente, y de los de Exacto. otras también. Ujú. Exacto, bueno, nos preguntaban que cómo hacemos el seguimiento de las hipoacusias unilaterales acá. Bueno, creo que ya hablamos un poquitico de eso. Igual, hacemos el tamizaje en los recién nacidos, si no pasa, retamizamos a los 15 días o al mes, independientemente haya sido uno o dos oídos. Si pasa, se ha tenido antecedentes, lo ideal es hacer cada 6 meses, por lo menos durante los primeros años de vida, un seguimiento. Y si no, pues digamos que ahí ya entramos a hacer un diagnóstico clínico completo para determinar el tratamiento idóneo del bebé. No sé si hay más preguntas, me voy a acercar porque hoy estaba improvisando un nuevo set, pero así me queda muy lejos para leer las preguntas. Bueno, dice, ¿ese tamizaje de valoración es intrahospitalario por posparto o por consulta externa en su primer control? Bueno, eso ya va a depender de cada institución, pues aquí como ya está la ley, ya cada institución determinará cómo lo hará. Por ejemplo, yo en este momento trabajo con una empresa que tiene un convenio con una clínica y lo que hacemos es ir a tamizar directamente allá a la clínica, pero en muchos otros casos pues se destinará a que le darán, no sé, una cita para que durante los primeros días se hagan ese control. No sé si tú o Sí, tengas conocimiento sí, de cómo podría manejar. y es que imagínate que como tratamos de hacerles el alta temprana a las mamás con sus bebés para que puedan estar en la casa más tranquilos, la lactancia materna y todo, entonces generalmente se los mandamos ambulatoriamente. Hay algunas indicaciones muy claras que sí o sí los dejamos para hacerse los intrahospitalarios, que por ejemplo o alguno de los bebés haya tenido alguna enfermedad, ya un diagnóstico como tal, digamos por ejemplo estas enfermedades que estábamos hablando, un niño que haya presentado una meningitis en sus primeros días de vida. Esos pacientes, antes de irse del hospital, se les va a hacer el tamizaje, pero si no, se les hace los primeros días y puede ser ambulatoriamente. Claro que sí. Preguntan qué tipo de automisiones se utilizan. Realmente no hay un reglamento o un protocolo que exija. Hay específicamente dos tipos de automisiones, las trascientes y las de distorsión, pero por lo general yo procuro usar, y sé que en muchos lados también las de distorsión porque son mucho más específicas, dan un poco más de información. Entonces es básicamente eso, pero las dos igual son válidas. Sin embargo, yo no me quedaría solo con unas autoemisiones y sobre todo en niños que tienen antecedentes de enfermedades como las que estamos hablando. Ujú. Doc, bueno, ahorita hacia el final, yo quiero que tú nos regales todos los datos de tu información porque mucha gente nos está preguntando que dónde te pueden contactar. Recuerden que pueden seguir a la Dog en @ con mi pediatra y ya hacia el final ella nos va a dar los daticos por si tienen consultas y la quieren seguir y demás. ¿Listo? Vamos a ver si hay más preguntas. Por acá yo había visto una, me pierden.
Sí, se reciben consultas particulares, claro que sí, nos contactan, ya sea a la DOC o a mí, con mucho gusto. Por acá nos preguntan, en citomegalovirus la mamá presenta IgG en el primer trimestre. Ay, es que me escriben y se me van. ¿Lo transmite el bebé o no? La IgG se considera un anticuerpo como si fuera una cicatriz, mientras que la IgM es aguda, o sea, cuando la mamá presenta la IgG quiere decir que ya presentó antes la infección. Lo ideal sería hacer antes del embarazo el IgG para mirar si lo presentó, si ya lo tiene o no lo tiene, porque hay veces me llega la mamá y me cuenta que al tercer o cuarto mes tuvo un IgG positivo. Realmente no sabemos si fue antes, quiere decir si fueron 2 meses antes, o sea, cuando ya estaba en el embarazo o fue antes del embarazo. Entonces ahí ya hay que coger el caso, analizarlo detenidamente y mirar si vamos a pedir algunos otros exámenes para confirmar si ese IgG fue, si es nuevo del embarazo o si ya había sido de hace ya varios meses. Vale, muchas gracias, Doc. Espero, Gwen, que tu pregunta haya sido resuelta. No sé si eran más preguntas. Parece que no. Bueno, aprovechen porque se acaba el envío y A ver, yo te ayudo a mirar por acá. A ver, ya les voy a dar los daticos, apenas terminemos entonces. Bueno, sí, Doc, ¿estás haciendo teleconsulta, Doc? sí, estoy haciendo teleconsulta porque todavía pues me parece muy peligroso que salgan todavía de la casa, entonces inicialmente les estoy haciendo la teleconsulta, obviamente muy guiada, yo tengo mis formas de hacerles la simulación para la consulta, para que ellos me puedan ayudar con el examen físico y bueno, hasta ahora hemos podido resolver todas por videollamada y ninguno de los pacientes ha tenido que desplazarse, entonces Vale. nos ha ido muy bien, sí. Vale, en mi caso también estoy manejando la teleconsulta y para de pronto las mamitas que estén conectadas y quieran hacerle el examen a los niños porque no sea que no se lo hayan hecho o que no hayan pasado, ese servicio lo estamos prestando a domicilio con todos los protocolos de bioseguridad recomendados por el Ministerio de Salud para quienes lo necesiten y lo deseen agendar. Por aquí nos preguntan, Doc, que si se deberían usar caretas en los recién nacidos por El lo del tapabocas. COVID. Sí, Me no, imagino. el tapabocas todavía en los recién nacidos no se debería usar. La Academia Americana de Pediatría nos recomienda que inclusive los tapabocas sean para los pacientes mayores de 3 años de edad. Y los menores, entonces, porque muchos se preguntan, bueno, ¿y qué hacemos con los menores? Los menores se van a quedar en la casa por ahora, entonces no tenemos que usar el tapabocas, tampoco por eso. En caso de que tengamos que salir, debemos respetar muy bien las distancias. Vale, por aquí nos preguntan que si hay que retamizar al bebé, si se hace con autoemisiones o con automatizados o con los dos. Bueno, como les decía, realmente no hay un protocolo establecido, pero lo ideal sí serían los dos. Recuerden que el alcance de cada una de las pruebas es totalmente diferente. Las autoemisiones nos va a evaluar la funcionalidad de las células ciliadas y los potenciales nos va a permitir visualizar mucho más la integralidad de la vía auditiva. Así que lo ideal es hacer los dos, sobre todo en el caso de estos bebés que tienen antecedentes de este tipo. Bueno, Doc, parece que no hay más preguntas. Si me equivoco, por favor, envíenlas porque de pronto se nos fueron arriba. Mientras tanto, entonces, Doc, ¿dónde te pueden contactar? ¿En qué horarios? Listo, me pueden contactar en el 300-283-8390, por el correo también con mi pediatra @gmail.com. Ahí encuentran todos los datos en el Instagram de con mi pediatra. Y les repito, el celular es 300-283-8390. La asistente siempre está dispuesta pues a atenderlos y en estos días si tienen dificultades de pronto con salir rápidamente y que necesiten una consulta un poquito más rápido, pues a pesar de que la agenda ya la tenemos un poquito llena, me le cuentan y ella busca la forma de, en la medida de lo posible, ¿cierto? De poder agendar la cita. Más pronto, si no la necesitan tan urgente, pues ya se las programan para la fecha disponible. Vale, Doc, te voy a pedir un favor de que de pronto escribas el número ahí en los comentarios para que la gente lo pueda
retener más fácil. Entonces ya saben la importancia de realizar el tamizaje y la valoración auditiva en los bebés cuando recién nacen y más si las mamitas han tenido alguna de estas afectaciones. Ser muy juiciosos y también ser muy juiciosos con los cuidados, sobre todo ahora que también estamos con todo esto del COVID. Exacto. Bueno, Doc, no sé si quieras dar alguna recomendación adicional, si tengas alguna sugerencia de pronto para las mamitas que están conectadas. Bueno, ahí me parece muy importante también decirles que como en cualquier otro tipo de enfermedades, el diagnóstico precoz, temprano, rápido, pues, de un paciente nos va a ayudar en el pronóstico y en la evolución para tratar el paciente. Entre más rápido hagamos un diagnóstico, podemos iniciar un tratamiento más pronto y digamos el pronóstico va a ser más favorable. Entonces eso es súper importante y acá la invitación a todos a que sigan las recomendaciones que se les dan, no se brinquen este tamizaje que es sumamente importante y lo otro, no olviden siempre la consulta gestacional pediátrica, que es cuando todavía están en embarazo las mamás, para que podamos determinar el riesgo de alguna de estas enfermedades y abordarla rápidamente para evitar pues complicaciones, secuelas a futuro y en caso de que no se haya hecho la consulta gestacional, se puede hacer una consulta posterior donde se evaluarán este y otros factores para determinar si el niño presente patologías que puedan ser en la mayoría prevenibles. Vale, nos preguntan por aquí que cuál es el tratamiento para los niños que no pasan el tamizaje. Bueno, normalmente, si no lo pasan inicialmente, se les vuelve a hacer a los 15 días como máximo un mes, y si allí si no pasan el tamizaje, se hace un diagnóstico clínico mediante unos potenciales ya mucho más completos, y quienes no pasen dicho diagnóstico, pues ya digamos que se inicia un proceso de revisión para determinar cuál será el manejo de este niño, si qué tipo de ayuda auditiva va a recibir, si es implante o audífono, todo dependerá de los resultados del diagnóstico clínico. Y buscar la causa también de por qué presentó esa hipoacusia, pues para que no evolucione más o no presente otras enfermedades, pues otras manifestaciones de alguna de esas enfermedades que pueda tener. Sí, claro que sí. Bueno, pues al parecer no hay más preguntas, Doc. Yo no tengo nada más sino que palabras de agradecimiento. Gracias por brindarnos este espacio, por darnos todo tu conocimiento y toda tu experiencia. Esperamos a futuro tener más información como esta y que nos acompañes. No sé si quieras aportarnos algo más y por último recordarnos de nuevo tu perfil en Instagram para que quienes están conectados por favor sigan a la Doc. Listo, Joana, no, a ti muchas gracias, mil gracias, muy bueno esta invitación, muchísimas gracias, espero que podamos estar en otro nuevo en vivo. Mi Instagram es con mi pediatra y el celular que ya se los anoté también ahí es 300-283-8390. Bueno, Doc, muchas gracias, Dios te bendiga y un gran abrazo para ti. Muchas gracias, lo mismo para ti, Joana. Chao, Doc. Chao, 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 gracias a todos. nos vemos el otro jueves. Chao. Listo. Gracias a las que nos acompañaron, chao.